Mientras Trump acusa a Venezuela y Colombia de narcotráfico, realmente es la CIA quien introdujo cocaína de contrabando en Estados Unidos desde Colombia a través de Venezuela en los años 80 y 90. Te cuento que la primera vez que se habla del Cártel de los Soles es en 1992, en documentos militares del Pentágono. Como el propio jefe de la DEA admitió, Estados Unidos no quiere acabar con ningún narcotráfico. Son ellos los mayores narcotraficantes y quieren volver a controlar Venezuela y Colombia para asegurarse el tránsito de droga en sus rutas por Latinoamérica. El Estado capitalista es el mayor narcotraficante que existe y utiliza toda clase de negocios sucios para financiarse, la venta de armas, la venta de drogas, el tráfico de personas, incluida la prostitución. Ahora vamos a ver este clip, Nico. Bueno, ahí está, este es un clip de la década del 90 del programa 60 Minutos, que se ha hecho bastante viral en estos días. Tremendo programa, un gran ciclo periodístico norteamericano, con el que, por cierto, Trump se lleva bien ahora porque la CBS puso una directora de derecha. Aún así, a la notera de la CBS le dice Piggy Piggy, ¿viste? Está mal el hombre, veamos. Lo tenemos. Lo sé. Ton of cocaine, pure cocaine worth hundreds of millions, is smuggled into the United States. Sound familiar? Not the way this ton of cocaine got here. According to what the former head of the Drug Enforcement Administration told Mike Wallace, this drug shipment got here courtesy of what he calls drug trafficking by the CIA in partnership with the Venezuelan National Guard. Let me understand what you're saying. A ton of cocaine was smuggled into the United States of America by the Venezuelan National Guard? Well, in cooperation with the CIA? That's exactly what appears to have happened. Until last month, Judge Robert Bonner was the head of the Drug Enforcement Administration, the DEA. And Judge Bonner explained to us that only the head of the DEA is authorized to approve the transportation of any illegal narcotics like cocaine into this country, even if the CIA is bringing it in. Let me put it this way, Mike. If this has not been approved by DEA or an appropriate law enforcement authority in the United States, then it's illegal. It's called drug trafficking. It's called drug smuggling. So what you're saying, in effect, is the CIA broke the law. Simple as that. I don't think there's any other way you can rationalize around it. Back in the 1980s, the CIA was mandated by then-President Reagan to develop intelligence on the Colombian drug cartels. And so the CIA, with Venezuela's Guardia Nacional, or National Guard, set up an undercover operation, a drug smuggling operation in Venezuela that could handle the transshipment of the Colombian cartel's cocaine on its way to market. Annabelle Grimm was a DEA agent with 18 years experience when she was made agent in charge in Caracas. La verdad que nosotros hemos hablado en varias ocasiones, antes de continuar con el clip, de operaciones en Colombia, operaciones, todo lo relacionado con el tráfico de aviones que iba al aeropuerto de Arkansas, donde lo gobernaba, la época que gobernaba Bill Clinton, un joven gobernador que luego aparecería en la contienda presidencial, bastante cercano al todo el establishment de los Bush y la inteligencia, esa suerte de estado paralelo, ¿no? que se interrelaciona con los servicios de inteligencia y los bancos globales. Así que esto es una historia larguísima, lo que pasa es que hay una amnesia colectiva y también una bastante liviandad de los medios de comunicación para traer esto. Vos fíjate, esto que estaba hecho en los 90, justo era en la época de la partida del periodista Gary Webb, que era el que investigó justamente cómo la CIA introducía sustancias en Los Ángeles y demás. O sea, era un tema del momento para la sociedad estadounidense. Después pasó totalmente al olvido, digamos. Y muere en circunstancias muy extrañas. Vos hiciste un programa entero en tu canal al respecto de la muerte de Gary Webb. Sí, yo hice más un programa sobre Dani Casolaro, que también está muy conectada a la investigación de Casolaro con la de Gary Webb. De Gary Webb únicamente hubo una mención, no un programa dedicado, pero... ¿Quién era Dani Casolaro? Dani Casolaro también era un periodista freelance que se dedicaba, tuvo un intento, o era un entusiasta del tema tecnológico. Estamos hablando los 80s, digamos el boom donde empieza IBM, Windows, Microsoft y demás, ¿no? Tuvo un intento de editar una revista sobre tecnología, sobre computadoras. No le fue bien, retomó la carrera de periodismo, que lo ejercía freelance, como dije antes, y gracias a su conocimiento de temas de tecnología, llega al caso Inslow. El caso Inslow era una empresa de software que desarrollaba sistemas de vigilancia que fue robado
el software por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ganan un juicio donde declaran culpable al gobierno de robar la propiedad intelectual, el software. Y ese software luego evolucionaría al programa PROMIS. Ese programa PROMIS evolucionaría al programa Prisma y luego a lo que podemos decir, a lo que hoy conocemos como Palantir, la empresa de Peter Thiel. Este muchacho Casolaro empieza a perseguir esa línea de lo que pasa con ese software, ese robo del gobierno, y empieza a encontrar conexiones con el caso Irán-Contra, empieza a encontrar esto como una suerte, lo que dije recién, una suerte de aparato de inteligencia subterráneo, que estaba aprovechando los canales de inteligencia, las particularidades de todos los servicios de inteligencia respecto a la legislación, lo que está aprobado que pueden hacer y lo que no, para llevar un montón de operaciones de tráfico de armas, sustancias, personas, etcétera, etcétera, lavado, la ilegalidad por todos lados, ¿no? Ahora, él empieza a rastrear ese grupo al que denomina el pulpo. Él lo denomina así, no es que encuentra un documento y eso. Y esa conexión, ese grupo que denominaba el pulpo, lo rastrea hasta originalmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la implementación del Plan Marshall, que es el origen, digamos, de la Operación Gladio. Por otra vía la hemos visto. Ahora, ¿dónde se solapa Gary Webb con Danny Casolaro? En el tema de los narcóticos. Casolaro descubre que presuntamente podemos decir que lo que le cuesta la vida es esta parte de la investigación, descubre que había empresas del complejo militar industrial de los Estados Unidos ligadas a este grupo, el pulpo, podemos definir, que operaban en las reservas indígenas, que son territorios cuasi autónomos, independientes, cuasi estados dentro de Estados Unidos, con ley propia, con policía propia y demás, está ahí. Porque hay algunos límites, ¿no? Un cuasi estado. Pero los aprovechaban esas capacidades de ese territorio, no solamente para el tema de los casinos y lavar plata y demás, sino que además de ruta de tráfico de sustancias y en particular de prueba de armas y venta de armas ilegales dentro del territorio de los Estados Unidos. Ahora, recuerdo que cuando hice el video contando todo esto, había aparecido justo en esa época una nota de NBC era lo mismo, de que jefes de las tribus eran como jefes outsider, digamos, expulsados que denunciaban tráfico dentro de las reservas indígenas. Con la venia, con el ok de las autoridades tribales actuales y esto que lo otro. O sea, era exactamente lo mismo que denunciaba Casolaro. La investigación de él tenía una parte de esto, me hizo acordar mucho cuando hablamos nosotros alguna vez de lo que te ocurrió en la costa atlántica acá de la Argentina, de que vos como periodista podés denunciar la superconspiración global, pero esa superconspiración global no te cuesta la vida. Lo que te cuesta la vida es denunciar la operación local, ¿no? Porque la superconspiración global es muy difícil que obtengas pruebas, es muy difícil que termine realmente desbaratándose todo, pero el tema local, hay mucha gente que se juega la vida ahí, ¿no? Totalmente. Tenés que tener más miedo de pelearte con un intendente turbio que con un presidente. Sí. Porque de hecho el presidente tiene más frenos inhibitorios y asesores y un montón de cosas para evitar que cometa un exceso demencial. Y el intendente de repente te manda a matar. Exactamente. Y te caga la vida eventualmente, pero es un tema, bueno, en fin, es muy, muy interesante tu observación. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.